Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilfredo Zambrano Irrazábal. Soy profesor de literatura de las academias Aduni y César Vallejo. Permítame darles a todos ustedes la más grata y la más cordial bienvenida a nuestro ciclo anual San Marcos. Bien, como ustedes saben, el año pasado, 2020, se produjo la pandemia aquí en el Perú del coronavirus. Y esta pandemia obligó que los colegios, las academias, los institutos y las universidades tengan que desarrollar sus clases de manera virtual. Entonces, nosotros en la Academia Aduni no fuimos la excepción, empleamos el modo virtual y estamos continuando de esta manera en el año 2021. Nosotros pensamos que la preparación de los estudiantes no debe detenerse, a pesar que estamos en de repente este contexto de la pandemia, donde mucha gente se ha enfermado y hasta han perdido la vida. Tenemos que seguir adelante, muchachos, con nuestra preparación para poder lograr el objetivo de ingresar a la universidad. Nosotros en el ciclo anual vamos a desarrollar los diferentes temas que solicita el prospecto de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el caso del curso de literatura, nosotros vamos a desarrollar una clase eh, grabada donde vamos a explicar la teoría del curso. Vamos a ver en las clases un movimiento literario, vamos a hablar sobre un autor de ese movimiento y de una obra que solicite el prospecto de admisión. Vamos a contar la obra y también realizaremos un análisis y una interpretación. Esto le va a servir para que ustedes puedan responder correctamente en el examen de admisión de la universidad y también para que puedan desarrollar la capacidad de analizar, de eh, también interpretar, que obviamente no solo le va a servir en el curso de literatura, sino pues en los demás cursos y en su vida cotidiana. Bueno, entonces nosotros jovencitos vamos a realizar la explicación de la teoría del curso de literatura y luego veremos otro video con la explicación de las preguntas del boletín. Se entiende que ustedes, después de ver el video de la teoría, deben intentar resolver las preguntas del boletín y luego van a poder observar el video donde el profesor les va a explicar las respuestas de las preguntas. Bien, en esta primera semana nosotros vamos a desarrollar dos temas. Vamos a ver teoría literaria parte uno y también los géneros literarios. Estos son los temas que vamos a trabajar en esta primera semana. Antes de empezar el tema, es bueno plantear los objetivos, es decir, qué queremos aprender en esta clase. Un primer objetivo es comprender qué es la literatura y cuáles son las disciplinas que la estudian. Algunas personas piensan que la literatura es una ciencia, otros piensan que es un arte y otros piensan que es la mezcla de los dos. Entonces vamos a acercarnos para entender la definición más adecuada de la literatura. También otro objetivo es conocer las características de los géneros literarios dentro de su contexto histórico. ¿Sí? Vamos a entender, alumno, qué es
un género literario. También otro objetivo es diferenciar los géneros literarios a partir de sus rasgos formales y temáticos. Es decir, a partir de la lectura, del análisis, de la interpretación de la obra, vamos a poder comprender a qué género pertenece y vamos a poder diferenciar de otro género. Bien, estos son los tres objetivos que hemos trazado para nuestra clase de hoy y vamos a empezar, muchachos, con una introducción. Antes de empezar el tema de teoría literaria, primero debemos precisar qué es la literatura. Bien, esta pregunta, muchachos, se la han formulado muchos autores y muchos investigadores a lo largo del tiempo. Y muchos coinciden en que la definición de literatura no es única, no es única, porque la literatura tiene definiciones que se van adaptando en cada época, ¿sí? Es una tarea eh, compleja, difícil, definir la literatura de manera única, porque la literatura se va definiendo según cada época. Eh, Algunas personas creen que cuando se habla de literatura solamente se refiere a textos escritos. Y vamos a ver, muchachos, a lo largo del curso que eso no es así, ¿no? La literatura eh, involucra más que textos escritos. Entonces, vamos a partir por el término literatura. A ver, ¿de dónde viene la palabra literatura? La palabra literatura proviene del latín litera, que significa letra, y el sufijo ura, que significa cualidad de. Claro, si ustedes, por ejemplo, hablan de la blancura, se puede decir que es la cualidad de lo blanco. Si hablan ustedes de la frescura, se puede decir que es la cualidad de, de lo fresco. Entonces, si yo hablo de literatura etimológicamente, puedo decir cualidad de la letra. Es decir, que me remite, ¿no? A la palabra, me remite al uso del texto escrito. Claro, eso es etimológicamente, pero vemos que en la práctica la literatura no solamente encierra textos escritos, sino vamos a encontrar que también hay literatura hecha en forma oral. Un ejemplo encontramos en la antigua Grecia con los poemas homéricos o de repente en la Edad Media con los cantares de gesta, o también encontramos que en muchos países se emplean mitos, leyendas en forma oral. Es decir, la literatura, muchachos, sí, se crea con palabras, pero pueden ser palabras tanto escritas como orales. Entonces, sabiendo eso, podríamos definir a la literatura en función de la creación de obras, en función de la creación de obras, como la expresión artística que utiliza el lenguaje oral o escrito para crear sus diferentes obras. Ujú. Podríamos decir que la literatura entonces es un arte, es un arte, así como lo es, por ejemplo, la pintura, como lo es la música o la escultura. La literatura es un arte que va a utilizar el lenguaje, es decir, la palabra, oral o escrita, para crear sus diferentes obras.
Esta sería una definición, alumnos, más aproximada a lo que nosotros entendemos como literatura. Como te dije, eh, hay otras definiciones que se han dado a través de la historia. Eh, Antiguamente, ¿no? En Grecia no existía la palabra literatura, solamente se utilizaba la expresión el arte de la palabra, nada más, ¿no? Y se decía que la, la obra solamente debía reproducir la realidad, ¿no? Eso era en la antigua Grecia. El término literatura vamos a ver que nace en Roma. Y ahí vamos a ver que en Roma, alumno, literatura se entendía como eh, el arte de leer, el arte de escribir, o también se entendía como el saber, ¿no? De conocimientos generales, ¿no? Lo que algunos le llaman pues la erudición, ¿no? El saber de conocimientos generales. Recién en el siglo XVIII ya se va entendiendo literatura como arte, ¿sí? Como la conocemos ahora, y ahí vamos a ver que empiezan pues las polémicas, ¿no? Se decía, por ejemplo, que la literatura era el arte que transmitía belleza a través de las palabras. Y bueno, ese concepto también trajo polémica, ¿no? En el romanticismo, en el siglo XIX, se polemizaba sobre qué significa la belleza. Belleza solamente se referirá pues a los paisajes o de repente al físico de las personas. Solamente eso será belleza. Los románticos, vamos a ver que reflexionaban que también en una obra literaria se puede hablar sobre personajes monstruosos o personajes también anormales que también pueden ser tomados como belleza, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que se polemizó bastante sobre ese concepto de belleza. Y en la actualidad, muchachos, vamos a ver que la literatura es considerada pues más como un arte, ¿no? Un arte que utiliza el lenguaje oral escrito para crear sus diferentes obras. Bien, eh, ahí tenemos, por ejemplo, una imagen de los antiguos poetas de Grecia que entonaban sus cantos de manera oral, acompañado de este instrumento musical, conocido como la lira, ¿no? La lira. O también vemos que antiguamente los autores escribían utilizando la pluma, ¿no? La pluma. Entonces, vemos que ambas formas permiten crear las obras literarias, eh, el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Ahora, también muchachos, algo que debemos considerar es que la literatura recrea mundos ficticios y constituye una fuente de conocimiento dirigida al pensamiento y a la sensibilidad de las personas. Es decir, dentro de una obra literaria vamos a encontrar que el autor crea hechos imaginarios, o sea, crea ficciones. Podría darse el caso de que un autor pueda crear una obra basado en hechos reales, pero no quita que la obra también tenga parte de ficción, porque el autor eh, imprime dentro de la obra su subjetividad, imprime su opinión, imprime esa visión particular del mundo. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Dentro de la literatura vamos a encontrar que el autor presenta hechos que son básicamente ficcionales. Claro,
Eso también constituye una fuente de conocimiento, porque gracias a la obra del autor podemos también entender cómo se pensaba en una época determinada. Se puede conocer de repente cómo era la costumbre de una época, cómo era de repente el tipo de educación, el tipo de política o de repente el tipo de religión o filosofía. La literatura en ese sentido también constituye una fuente de conocimiento porque permite conocer el desarrollo del pensamiento de la humanidad, permite conocer el desarrollo de la cultura. Entonces, en ese sentido, vemos que la labor del escritor, del autor, es muy importante, ¿no? A partir de la obra literaria nos permite, pues, conocer muchos aspectos, ¿no? De la vida humana. Bueno, hemos dicho entonces que la literatura es un arte, pero este arte eh, es estudiado por algunas disciplinas. A estas disciplinas se les conoce como los estudios literarios. Aquí encontramos que hay tres estudios en total. Tenemos la teoría literaria, la historia literaria y la crítica literaria. Bien, nosotros vamos a explicar cada uno de estos estudios. Vamos a empezar viendo la teoría literaria. La teoría literaria es la disciplina general, constructiva y descriptiva que se ocupa de la literatura. Es decir, la teoría literaria es aquella disciplina que se encarga de analizar el fenómeno literario de manera general y establece reglas o normas que permiten crear las obras literarias. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar eh, reglas que nos explican cómo crear de repente una novela, un cuento, un poema. La teoría literaria estudia aspectos generales de la literatura y establece pues reglas o normas para la creación de las obras. Ahora, la teoría literaria se inició en la antigua Grecia, ¿sí? En la antigua Grecia vamos a ver que apareció con Aristóteles. Ujú. Aristóteles nos dejó una obra llamada Poética, donde él explica diferentes aspectos, entre ellos cómo crear la obra de teatro, ¿no? La obra de teatro. Ahí vamos a ver que Aristóteles, por ejemplo, decía que la obra de teatro debe tener tres unidades: la unidad de tiempo, la unidad de espacio y la unidad de acción. En la unidad de tiempo, decía Aristóteles, la obra solamente debe durar eh, un día a lo mucho, un día. En la unidad de espacio decía que la obra debe tener un solo escenario y en la unidad de acción la obra solo debe contar una historia, ¿no? Bueno, también daba otras reglas más. Luego vamos a ver que en Roma apareció Horacio, ¿sí? Horacio es un autor romano que dejó la obra Epístola a los Pisones, ¿no? Epístola a los Pisones. En esa obra también él propone algunas reglas de la literatura, como por ejemplo decía que la obra debe educar, pero también debe entretener. Ujú. Eh, Ahí tenemos la imagen de Horacio. En ese sentido, podríamos decir que la teoría literaria
se define como la serie de principios, normas y saberes acerca de qué es y cómo se construye la literatura. Ah, la teoría, eh, algunos plantean que es la parte más científica de la literatura, porque establece los principios, las normas y saberes de qué es y cómo se construye la literatura, ¿no? Ah, nos da parámetros cómo poder crear una obra literaria. Bueno, aparte de la teoría, también tenemos a la historia literaria. La historia literaria es una disciplina que reflexiona sobre el proceso literario en la tradición de un continente, un país, un pueblo, etc. Es decir, su objetivo es analizar el hecho literario a través del tiempo. Claro, la historia literaria, alumno, se encarga de estudiar las etapas que tiene la literatura en un determinado lugar, ¿sí? Estudia las etapas de la literatura, por ejemplo, en un continente, en un país o en un pueblo. Eh, Vamos a ver que a estas etapas se le conoce con el nombre de movimiento o corriente literaria. Ujú. Un movimiento o corriente literaria es la orientación o tendencia más o menos colectiva de un grupo de escritores en una época determinada. Claro, un movimiento alumno eh, encierra escritores que de alguna manera van a trabajar un estilo o van a trabajar temas similares. Ujú. Eso podemos entender como un movimiento literario. Es una época donde los autores van a trabajar un estilo o temas similares. Bueno, vemos que a lo largo de la historia, alumnos, han aparecido varios movimientos o corrientes literarias, tanto de forma universal como de forma nacional. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver los movimientos de la literatura occidental, la literatura europea. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que el primer movimiento eh, de la literatura occidental fue el clasicismo, ¿no? El clasicismo que se va a producir desde el siglo XI, siglo X antes de nuestra era, lo que algunos llaman antes de Cristo, hasta el siglo IV, siglo V después de nuestra era, ¿no? Después de Cristo. Dentro del clasicismo vamos a encontrar las manifestaciones literarias de Grecia y de Roma, ¿no? De Grecia y de Roma. Luego vendrá el medievalismo, que se desarrolla aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. Siglo V hasta el siglo XV. Luego viene el Renacimiento, que se desarrolla principalmente en el siglo XVI. Luego viene el Barroco, que se desarrolla en el siglo XVII principalmente. Después vendrá el neoclasicismo, que se va a trabajar en el siglo XVIII. Luego el romanticismo, que se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX principalmente. Luego el realismo en la segunda mitad del siglo XIX y después el vanguardismo, que se va a desarrollar en el siglo XX. ¿Ya? Entonces, estas son las corrientes literarias que se han producido en el occidente, ¿no? Ahora, si nosotros analizamos en un país específico, no se va a repetir de la misma manera. Si ustedes, por ejemplo, ven el caso del Perú,
En el Perú no encontramos esta secuencia de movimientos, ¿no? En el Perú encontramos, por ejemplo, que inicia con la literatura prehispánica, luego hay una literatura de la conquista, una literatura de la colonia, una literatura de la emancipación y una literatura de la república. Entonces, vemos que la historia literaria va a analizar los periodos de la literatura tanto de manera universal como de manera pues, nacional, ¿no? Bien, también encontramos a la crítica literaria. La crítica literaria consiste propiamente en el ejercicio de análisis, interpretación y valoración razonada de una o varias obras literarias. Ah, la crítica es una disciplina que se encarga de analizar la obra, es decir, va a revisar sus aspectos formales y también sus aspectos de contenidos. En base a ello, va a realizar una interpretación de la obra, o sea, va a entender lo que dice el autor y luego se va a establecer una valoración, es decir, se va a establecer un juicio. El crítico literario te va a decir si la obra es buena o si la obra es mala, ¿no? Establece un juicio de valor. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que ha habido autores que han escrito obras literarias, pero también han sido críticos literarios. Un ejemplo es el peruano Mario Vargas Llosa. Él es autor de muchas obras literarias, pero también es crítico literario. Por ejemplo, tenemos aquí la obra La Orgía Perpetua, donde él analiza la novela Madame Bovary del autor francés Gustave Flaubert. Ujú. O también tenemos por aquí al autor José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui tiene una obra llamada Los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Aquí vamos a ver que hay 7 ensayos sobre diversos temas. El tema de la economía, el tema del problema de la tierra, el centralismo, la instrucción pública, pero el último ensayo habla sobre la literatura, ¿no? El último ensayo se titula El proceso de la literatura y ahí vamos a ver que Mariátegui realiza pues la crítica de diferentes obras de la literatura peruana. Ahora, también se puede entender por crítica literaria eh, en un sentido divulgativo periodístico. Ah, vemos que la crítica también se puede realizar en entrevistas o también se puede hacer en conferencias, en exposiciones. Ujú. Vemos que la crítica también se presenta en sentido divulgativo periodístico como la presentación, discusión o toma de partido acerca de una obra literaria en un medio de comunicación escrito o también audiovisual, ¿no? Sí, encontramos que, bueno, en el medio de comunicación a veces se entrevistan a críticos literarios o a veces hay conferencias, ¿no? Que se transmiten por las redes sociales sobre también la literatura. Bueno, ustedes cuando estén en la universidad seguramente tendrán la oportunidad de participar, ¿no? En alguna conferencia, en algún debate sobre un tema de literatura. Ahí se va a apreciar la crítica literaria. Bueno, eh, antes de empezar el tema de los géneros literarios, vamos a hablar un poquito, muchachos, sobre la composición literaria. ¿Sí? Para poder elaborar una obra, el autor
emplea dos formas de composición literaria. El autor puede emplear la prosa o puede emplear el verso. A ver, ¿qué es la prosa y qué es el verso? La prosa es un tipo de composición que busca representar en la escritura el lenguaje natural, normal o común de las personas en el habla cotidiana. Es decir, la prosa es una forma de componer la obra que trata de reproducir la manera natural de expresarse la gente. O sea, eh, así como yo estoy hablando, o así de repente como te expresas tú, también se presenta en la prosa, ¿no? Representa en la escritura o también en la oralidad la forma normal de hablar de las personas. Esto lo vamos a encontrar, alumnos, principalmente en las obras de cuento o novelas u otra parecida. Vamos a encontrarlo ahí, ¿no? La prosa. A ver, ejemplo. Un día, después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja, en el fondo de la plazoleta, un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello que agitaba el viento, sanpedrano pellón de sedosa cabellera negra y henchida alforja que picaba espuelas en dirección a la casa. Bueno, este es un fragmento del cuento El Caballero Carmelo del autor peruano Abraham Valdelomar. Ahí vemos cómo en este fragmento Valdelomar ha utilizado la prosa. La prosa es una forma de componer que reproduce la manera natural de expresarse, ¿no? De las personas. De repente tú alguna vez le has contado algo, algo que te sucedió a alguien, ¿no? De repente has contado a un amigo o de repente a tu papá, a tu mamá, sobre algo que te ha sucedido. Ahí tú vas a utilizar la prosa. Ahí vas a utilizar la prosa. Ahora, cuando hablamos de el verso es la forma textual caracterizada por una serie de artificios poéticos tales como la métrica, la rima, el ritmo, etc. Ah, el verso alumno es una manera de componer donde el autor emplea ciertas técnicas que le van a dar una característica especial a la obra. Emplea algunas técnicas como la métrica, la rima, el ritmo o de repente las famosas figuras literarias. Recuerda tú la metáfora, el hipérbaton, etcétera, ¿no? Ahora, el verso espacialmente suele ocupar un renglón en el texto, ¿no? O sea, ustedes cuando encuentren el verso, eh, casi siempre ocupa un renglón, un renglón. Y al conjunto de versos, ¿sí? Al conjunto de estos renglones, se le conoce como estrofa, ¿sí? El conjunto de versos que tiene una composición se le conoce como estrofa. A ver, vamos a ver por aquí un ejemplo. Dice, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Bien, aquí notamos que cada una de estas líneas, ¿sí? Es un verso. Tenemos en total 4 versos. Y el conjunto de estos 4 versos nos está formando una estrofa. Bueno, esta estrofa pertenece al poema La niña de la lámpara azul, eh,
del autor José María Eguren, ¿sí? Ese poema, La niña de la lámpara azul, está dentro del libro La canción de las figuras de José María Eguren. Bueno, esta composición, alumno, se llama verso porque tiene algunas características especiales. Vamos a encontrar la métrica, la rima y el ritmo, ¿sí? Tiene métrica, rima y ritmo. ¿Qué es la métrica, profesor? La métrica es la medida del verso. La métrica es la medida del verso. El verso se va a medir utilizando las llamadas sílabas métricas, ¿sí? Las sílabas métricas, que no son iguales a las sílabas que estudiamos en el curso de lenguaje, ¿ya? Estas sílabas métricas son otro tipo de sílabas que tienen pues también sus características. Aquí vamos a ver, eh, un verso, alumno, va a tener una cantidad de sílabas métricas, ¿sí? Eh, bueno, antiguamente, ¿no? Los versos tenían la misma cantidad de sílabas métricas, ¿no? Antiguamente, ¿no? Los versos tenían la misma cantidad de sílabas métricas. A ver, vamos a contar las sílabas en cada verso. A ver, contamos en el primer verso, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En total tiene 10 sílabas métricas. Contamos en el segundo verso. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Aquí tenemos 10 sílabas métricas. En el tercer verso, contamos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10 sílabas métricas. Y en el cuarto verso, contamos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 sílabas métricas. Claro, ustedes van a encontrar que los autores antiguamente buscaban que los versos tengan la misma cantidad de sílabas. Por ahí vamos a ver que para lograrlo, ellos utilizaban algunos artificios, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar que eh, algunos poetas utilizan lo que se llama la sinalefa. La sinalefa es la unión de la vocal de una palabra con la vocal de la palabra siguiente, ¿no? Esa sinalefa es un recurso opcional que puede utilizar un poeta para poder juntar dos sílabas, ¿no? Pero aquí no se está utilizando, ¿no? La sinalefa es un recurso opcional. Aquí se está separando para que todos los versos tengan 10 sílabas, ¿no? 10 sílabas métricas. Ahora, ¿qué es la rima? La rima es la coincidencia de sonidos al final de los versos. Eso es la rima, la coincidencia de sonidos al final de los versos. Bueno, aquí muchachos, este verso, como tiene más de eh, 8 sílabas métricas, se le conoce como verso de arte mayor, ¿sí? Cuando el verso tiene más de 8 sílabas métricas, se le llama verso de arte mayor. Pero si tiene 8 sílabas o menos, entonces se le llama verso de arte menor, ¿sí? Si tiene 8 sílabas métricas o menos, se le llama verso de arte mayor. Pero si tiene más de 8, se le llama verso
de arte mayor. ¿Ya? A ver, aquí vamos a ver que la rima se va a nombrar con una letra. ¿Ya? La rima se va a nombrar con una letra. A ver, tenemos por aquí la terminación oso. A esa terminación le vamos a poner un nombre, el nombre A, ¿sí? Le estamos poniendo A mayúscula porque es un verso de arte mayor. Si fuera un verso de arte menor, ahí le pondríamos una A minúscula. Como es de arte mayor, le ponemos mayúscula. Ahora, el segundo sonido bul o ul, también tiene un nombre. Le vamos a llamar B. Le vamos a llamar B. El tercer sonido es osu, que es igual que el primero. Entonces ahí se le llama A, se le llama A. Y el cuarto sonido es ul. Ul es igual que el segundo verso, entonces le llamamos B. ¿Sí? Ahí entonces encontramos que se repite el primer sonido con el tercer sonido y el segundo sonido se repite con el cuarto sonido. Ahora, aquí muchachos encontramos que esta rima recibe el nombre de rima consonante. ¿Por qué se le llama rima consonante? Porque coinciden los sonidos de vocales y consonantes. Ujú. Se le llama rima consonante cuando coinciden los sonidos de vocales y consonantes. Ahora, ustedes también encontrarán poemas donde hay otra rima. Van a encontrar, por ejemplo, la rima asonante. La rima asonante es cuando solo coinciden sonidos de vocales. ¿Ya? A eso le llaman rima asonante, cuando al final de los versos solo coinciden sonidos de vocales. Bueno, y el ritmo, alumno, el ritmo es la distribución armónica de los acentos. Es la distribución armónica de los acentos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el autor trata de ubicar los acentos en los versos en la misma posición. ¿Ya? El autor trata de ubicar los acentos en los versos en la misma posición. Claro, trata de hacerlo de manera equitativa, pero a veces por ahí como que puede fallar, ¿no? Un acento, ¿no? Puede fallar un acento. A ver, en el primer verso tenemos los acentos en la sílaba quinta y la sílaba novena. Ujú. Si yo digo en el pasadizo, en di está el acento, ¿no? La sílaba quinta. Nebuloso, en lo está el acento, la sílaba novena. Ya, en el siguiente verso los acentos están en la segunda sílaba, la quinta y la décima sílaba. Si yo digo cualma, ahí está el acento, segunda sílaba. Mágico, sue, ahí está en la quinta sílaba. Sueño de Estambul, ahí en bul está el acento en la décima sílaba. Luego, en el tercer verso, los acentos están en la tercera sílaba, quinta sílaba y novena sílaba. Yo digo, su perfil está en la tercera sílaba. Presenta, ahí está el acento en la quinta sílaba. Destelloso está en la novena sílaba. Y en el cuarto verso, los acentos se distribuyen en la segunda sílaba, sexta y la décima sílaba. Si digo la niña, ahí está en la segunda sílaba de la lámpara, en la sexta sílaba, azul, en la décima sílaba. Bien, entonces, estos muchachos que hemos visto aquí, la prosa y el verso, es algo que nos va a servir para comprender justamente el tema que viene. Con esto vamos a poder entender los llamados géneros literarios.
¿ya? Ustedes van a poder identificar más rápido un género literario viendo la prosa y el verso, ¿sí? Con eso que hemos estudiado, vamos a poder identificar más rápido los géneros literarios. Bien, ¿qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y contenido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, alumno, que los géneros literarios vienen a ser las agrupaciones de las obras literarias, ¿sí? Los géneros literarios son las agrupaciones de las obras literarias. Estas agrupaciones se han hecho a partir de rasgos comunes, ¿sí? A partir de características comunes. Ustedes, por ejemplo, van a encontrar de repente obras que hablen de hechos fantásticos, hablen de hazañas, por ejemplo. Eso les va a formar un género, un género. O de repente van a encontrar obras donde el autor habla de sus sentimientos, habla de sus emociones, eso te formará otro género, ¿sí? Los géneros son las agrupaciones de las obras según algunas características comunes. Ahora, cada género presenta internamente especies literarias. Bueno, las especies literarias, alumno, podríamos decir que son subgrupos, subgrupos, o sea, son pequeños grupos dentro de un género. Son pequeños grupos dentro de un género. Dentro de un género vamos a encontrar que hay obras que tienen características particulares. Esas obras van a formar una especie literaria. A ver, vamos a hacer una pequeña analogía para que ustedes puedan entender mejor esto, ¿no? A ver, imagínense, por ejemplo, alumnos, un aula de clase, ¿ya? Imagínense ustedes un aula de clase donde todos los alumnos postulan a la Universidad San Marcos, ¿ya? Imagínense ustedes, ¿no? Una aula de clase donde todos los alumnos postulan a la Universidad San Marcos, ¿ya? Esa aula sería un género, porque es la agrupación de alumnos que tiene una característica común. Todos postulan a San Marcos. Pero dentro de ese grupo vamos a encontrar que algunos alumnos postulan a medicina, otros postulan a ingeniería, o de repente otros postulan a sociología, postulan a educación o postulan a literatura. Ya, esos pequeños grupos dentro del salón, esas serían las especies. Esas serían las especies. ¿Ya? Con esa analogía lo vamos a entender mejor. Ahora, tradicionalmente, los géneros literarios son tres. Tenemos el género épico, el género lírico y el género dramático. ¿Sí? Tenemos tradicionalmente tres géneros: épico, lírico y dramático. Bien, vamos a ver el género épico. La palabra épico, alumno, la palabra épico viene del griego epos, ¿no? Epos, que significa narrar, narrar. O sea, eh, significa contar contar algo, narrar. Entonces, podríamos decir que el género épico corresponde a las obras que narran, ¿sí? Que cuentan acontecimientos o hechos grandiosos, protagonizados por dioses o héroes y basados en hechos históricos o creencias de dominio popular. O sea, cuando nosotros hablamos de un género épico, es un género donde el autor alumno te cuenta algo, te cuenta algo, te cuenta hechos que son eh, heroicos y también con un fondo fantástico, ¿no?
hechos heroicos con un fondo fantástico. Por ejemplo, te habla sobre dioses, te habla de repente sobre batallas, sobre seres mitológicos, ¿no? Te cuenta hechos heroicos con un fondo fantástico, ¿no? Y claro, como dice aquí, están basados pues en eh, hechos históricos o creencias de dominio popular también, ¿ya? El género épico alumno se caracteriza por ser narrativo, o sea, el autor nos cuenta historias que están fuera de él, ¿sí? Por eso muchos dicen que el género épico eh, es objetivo, es objetivo, porque el autor cuenta historias que están fuera de él, ¿no? Fuera de él, es por eso objetivo. Y bueno, en su creación vamos a ver que primero se utilizó el verso, ¿sí? En la época antigua se utilizó el verso y en la época moderna se utilizó la prosa, ¿no? En la época antigua el verso y en la época moderna se utilizó la prosa. Bien, ¿cuáles son las especies del género épico? A ver, dentro del género épico vamos a encontrar la epopeya. La epopeya es una composición en verso, que va a contar eh, grandes hazañas. Va a contar grandes hazañas, eh, por lo general, en un fondo fantástico, ¿no? Grandes hazañas, por lo general, en un fondo fantástico. Bueno, la epopeya, como dice acá, nació en el clasicismo griego, en el clasicismo griego. Un ejemplo de epopeya es la obra La Odisea, atribuida a Homero. O también otro ejemplo es la obra La Ilíada atribuida a Homero. Eh, También está la obra Divina Comedia, que la escribió el italiano Dante Alighieri, ¿no? Ahí vamos a ver que en la Divina Comedia se cuenta sobre el viaje que hizo Dante sobre el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Ujú. También otra especie es el cantar de gesta. El cantar de gesta, alumno, es un poema, es un poema que cuenta las hazañas de un héroe. Ujú. La palabra gesta significa hazaña. El Cantar de Gesta es un poema que nos cuenta las hazañas de un héroe de la Edad Media. Ujú. El Cantar de Gesta, alumno, nació en la Edad Media. Ahora, también vamos a encontrar que el Cantar de Gesta nos cuenta el origen de una nación, el origen de una nación. Aquí en la Edad Media vamos a ver que estaban surgiendo las naciones de Europa y vamos a encontrar que dentro de ellas se va pues a entonar diferentes cantares de gesta. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar el llamado Cantar de los Nibelungos de Alemania. Aquí se resalta al famoso héroe Siegfried, ¿no? Siegfried. O también encontramos el Cantar del Mío Cid. El Cantar de Mío Cid de España resalta al héroe Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. También tenemos el poema épico. El poema épico, alumno, surgió en el Renacimiento. En el Renacimiento. El poema épico es una composición, alumno, donde se utiliza un lenguaje culto, y se desarrolla algún conflicto, un conflicto de carácter político, religioso, sentimental, etcétera, ¿no? Es una composición de lenguaje culto donde se desarrolla algún conflicto. Puede ser de carácter político, religioso, sentimental, etcétera. Bueno, aquí tenemos
la obra Orlando el Furioso del italiano Ludovico Ariosto. Ludovico Ariosto. O también tenemos la obra La Araucana de Alonso del Cid. Ujú. En esta obra, La Araucana, alumno, se cuenta cómo los españoles eh, lucharon para someter a los indios araucanos. ¿Sí? Los indios araucanos, que también son conocidos como los mapuches. Ujú. Los indios araucanos habitaban la parte donde actualmente es Chile. ¿Sí? Chile. Ahí vamos a ver que los españoles lucharon bastante para someter a los araucanos porque ellos eran un pueblo muy guerrero, muy guerrero. Ahí vamos a ver que en la obra destaca al famoso eh, anciano Colo Colo, ¿sí? En Colo Colo era un anciano muy inteligente, ¿no? Era un estratega militar. Y también ahí destaca al famoso Caupulicán, Caupulicán, que era pues un guerrero araucano, grande y fuerte, ¿no? Grande y fuerte. Ujú. Bien, eh, como les había dicho hace un momento, el género épico en la época antigua se componía en verso, pero a partir del Renacimiento, de la época moderna, se compuso en prosa. Y ahí, muchachos, vamos a ver que apareció el llamado género narrativo, ¿sí? Del género épico se originó el género narrativo. En este género vamos a ver que el autor utiliza principalmente la prosa. Acá vamos a encontrar que aparecen varias especies. Encontramos, por ejemplo, el cuento, ¿no? El cuento es un relato breve. El cuento es un relato breve que presenta por lo general un final impactante, ¿no? Es un relato breve que presenta por lo general un relato impactante. Bueno, ejemplo de cuento, tenemos El gato negro del estadounidense Edgar Allan Poe. El gato negro del estadounidense Edgar Allan Poe. También otro cuento muy conocido es El caballero Carmelo del peruano Abraham Valdelomar. Un cuento bastante conocido, ¿no? El caballero Carmelo del peruano Abraham Valdelomar. O también otro cuento, podemos mencionar Los gallinazos sin plumas, un cuento del peruano Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. También tenemos otra especie narrativa, la novela. Ujú. La novela es un relato extenso, es un relato extenso donde se presentan abundantes hechos y también varios personajes, ¿no? Abundantes hechos y varios personajes. Una novela muy conocida es Cien años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez. En esa novela se cuenta la historia de la familia Buendía en el pueblo de Macondo, ¿m? En el pueblo de Macondo. O también otra novela muy conocida es la novela El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Esa novela, como ustedes recordarán, cuenta la historia de un hidalgo llamado Alonso Quijano, que se volvió loco por tanto leer novelas de caballerías, ¿no? Novelas de caballerías. Se volvió loco y quiso convertirse en un caballero andante. Y para eso se puso el nombre de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Bueno, o también una novela, alumno, muy conocida es la novela eh, Crimen y Castigo del autor ruso Fedor Dostoyevsky, ¿no?
Ahí en Crimen y Castigo vamos a ver que se cuenta la historia de un estudiante llamado Rodion Raskolnikov, ¿sí? Que va a asesinar a una vieja prestamista para demostrar su teoría del hombre superior, ¿no? Bueno, entonces el cuento y la novela son dos especies del género narrativo, pero no son las únicas. También, alumno, vamos a encontrar la fábula. La fábula es un relato donde los personajes son principalmente animales. Es un relato donde los personajes son principalmente animales. Bueno, la intención de la fábula, alumno, es dejar una enseñanza, es dejar una enseñanza. Por eso vamos a encontrar que en muchas fábulas, al final, hay una moraleja, hay una moraleja. Ahí el autor nos va a dejar una enseñanza. Bueno, ahí tenemos una fábula que es muy conocida, la fábula La cigarra y la hormiga. Ujú. En esa fábula se cuenta que había una hormiga que era muy trabajadora, que recogía comida para llevar a su guarida, pero por otro lado había una cigarra que era ociosa, que andaba durmiendo, andaba cantando de aquí por allá. Entonces, un día se produce el invierno y comienza a escasear el alimento. Y la cigarra, desesperada, buscaba algo que comer, pero no encontraba. Entonces la cigarra se acordó de la hormiga, ¿no? Y fue a su casa y le tocó la puerta y le dijo, hermana hormiga, dame algo de comer que me muero de hambre. Pero la hormiga le dijo, ¿cómo? ¿Acaso cuando yo estaba trabajando, juntando mi alimento, tú no andabas cantando y durmiendo? Ahí está, pues dijo la hormiga. Ese es el producto de tu ociosidad. Para ti no hay comida. Y le cerró la puerta. Entonces, esta fábula, alumno, tiene una moraleja muy interesante, ¿no? La moraleja es que uno debe esforzarse en el presente para disfrutar en el futuro, ¿no? Hay muchas personas que son como la hormiga, son precavidas, trabajan y guardan para el futuro. Pero hay otras personas que son como la cigarra, que no se preocupan por el futuro, solo tratan de vivir el presente, ¿no? Duermen, vagan y no se preocupan por su futuro, ¿no? Pero llega un momento en el cual ya no tienen de repente el apoyo de la familia y tienen que valerse por sí solas. Y si no han estudiado, si no han aprendido un oficio, entonces, ¿de qué van a vivir? Entonces, ahí vamos a ver que la fábula nos deja pues una enseñanza. Bueno, también alumno, tenemos por aquí la leyenda. Ujú. La leyenda, alumno, viene a ser un relato basado en un hecho o en un personaje real, ¿ya? Es un relato basado en un hecho o en un personaje real, pero que es deformado por la fantasía o la admiración, ¿no? Es deformado por la fantasía o la admiración. Bueno, una leyenda, alumno, muy conocida es la leyenda de Manco Cápac y Mamaop, ¿no? Bueno, según la historia, estos personajes son reales, ¿ya? Son reales. Y bueno, la colectividad, ¿no? Eh, ha creado, ¿no? La idea de que ellos fueron enviados por el sol, por el Inti, y salieron del lago Titicaca, ¿sí? Manco Cápac llevaba pues una barra y donde hundió la barra, ahí
fundó el Tahuantinsuyo, ¿no? Ahí fundó el Tahuantinsuyo. Eso sería pues una leyenda, ¿no? Una leyenda. Ahora, también otra especie del género narrativo podríamos, eh, podríamos decir que es el mito, ¿no? El mito alumno es un relato fantástico, fantástico, que busca explicar el origen de algo, ¿no? Es un relato fantástico que busca explicar el origen de algo. O sea, los personajes del mito alumno son principalmente personajes imaginarios, son personajes imaginarios, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán el mito de Huiracocha, ¿no? Aquí en la literatura peruana, que decía que Huiracocha fue el creador del universo, ¿no? El mito de Huiracocha, ¿no? Entonces, el mito es una especie de género narrativo. También otra especie que podemos mencionar es la crónica. La crónica alumno es un relato histórico, cargado con la subjetividad del autor, ¿no? Es un relato histórico cargado con la subjetividad del autor. Un ejemplo de crónica es la obra Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Del Inca Garcilaso de la Vega. O también otra especie narrativa sería la tradición. La tradición alumno es un relato donde se mezclan varios géneros, ¿sí? Se mezclan varios géneros. En la tradición vamos a encontrar un poco de leyenda, un poquito de anécdota o también de artículo periodístico, ¿no? La tradición es un relato que mezcla varios géneros. Un ejemplo es la obra Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, por ejemplo, ¿no? Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma. Bueno, tenemos aquí, alumno, dos fragmentos y vamos a analizar para ver a qué género pertenecen y su especie, su especie. A ver, dice, esto dicho, desenvainó la aguda espada, grande y fuerte, que llevaba al costado, y encogiéndose se arrojó como el águila de alto vuelo se lanza a la llanura, atravesando las pardas nubes para arrebatar la tierna corderilla o la tímida liebre. De igual manera, arremetió Héctor, blandiendo la aguda espada. Aquiles le embistió a su vez con el corazón, rebosante de feroz cólera, defendía su pecho con el magnífico escudo labrado y movía el luciente casco de 4 abolladuras, haciendo ondear las bellas y abundantes crines de oro que Hefesto colocara en la cimera. Bueno, aquí, alumno, se está describiendo una lucha, ¿no? Una lucha. Aquí vemos que está peleando Héctor, el príncipe de los troyanos, con Aquiles, ¿no? El rey de los Mirmidones, en Grecia. Aquí vemos que esta lucha, alumno, tiene características grandiosas, ¿no? Es una lucha, pues, eh, que se describe de manera grandiosa y tiene también corte fantástico, ¿no? Porque dice que aquí Aquiles peleaba con un escudo labrado por el dios Hefesto. Hefesto, como ustedes saben, en la antigua Grecia era el dios del fuego, ¿no? El dios del fuego. Entonces, como tiene una descripción de un hecho heroico y tiene un corte fantástico, podríamos decir que este fragmento pertenece al género épico, y específicamente pertenece a la epopeya. Ujú. Ahí está, ¿no? Este fragmento pertenece a la epopeya, la Ilíada de Homero, ¿no? La Ilíada de Homero. A ver, veamos el otro fragmento.
dijo la zorra al busto. Bueno, el busto, alumno, es un tipo de escultura, ¿no? Es una escultura donde aparece una persona del hombro hacia arriba. Eso se llama busto, ¿no? Es un tipo de escultura donde aparece una persona del hombro hacia arriba. La zorra le dijo al busto, después de olerlo, tu cabeza es hermosa, pero sin seso. Como este hay muchos, que aunque parecen hombres, solo son bustos. Bueno, aquí, alumno, vemos que la zorra le está hablando a esta escultura y le está diciendo que es bella, ¿no? Es hermosa, pero sin cerebro, sin cerebro. Y le dice al final, como este hay muchos, que aunque parecen hombres, solo son bustos. Esto dice el autor, ¿no? Y ahí, alumno, se ve pues claramente una moraleja, ¿no? Una enseñanza, que hay personas que se preocupan por su apariencia, pero no se preocupan por cultivar su inteligencia, ¿no? Ahí el autor, vamos a ver que nos da una moraleja. Entonces, podemos deducir, claro, que este fragmento es una fábula, pues, ¿no? Claro. ¿Por qué una fábula? Porque tiene personajes animales y tiene pues una moraleja, ¿no? Es la fábula La zorra y el busto del español Félix María Samaniego. Félix María Samaniego. Bien, ahora vamos a hablar sobre el género lírico. La palabra lírico proviene de la palabra lira. Lira era el instrumento musical que utilizaban antiguamente los poetas griegos, ¿no? Más o menos tenía esta forma, ¿no? Como un arpa pequeña, ¿no? Como un arpa pequeña. Esta era la lira. A ver, de la palabra lira ha salido la palabra lírico. Ujú. El género lírico, vamos a decir, es aquel donde se usa principalmente el verso en la mayoría de sus obras. Claro, el verso, como ya lo vimos hace un momento, es esa expresión que tiene rima, tiene métrica, tiene ritmo, ¿no? Ese es el verso clásico, ¿no? El verso clásico. Ahora, la lírica tiene una voz enunciadora llamada yo poético, el cual expresa emociones a partir de la subjetividad. Claro, cuando nosotros, alumnos, analicemos los versos, ¿ya? Los versos, en estos versos el que habla es el yo poético, ¿sí? No se puede afirmar que quien habla en los versos es el autor, no, sino se le llama yo poético. O sea, el autor crea una especie de eh, autor imaginario dentro de la obra, ¿sí? Un autor imaginario dentro de la obra, a ese se le llama yo poético, ¿no? Y bueno, ese yo poético, alumno, vamos a ver que va a expresar emociones. De repente va a expresar su amor, va a expresar su tristeza, su odio, su nostalgia. Va a expresar sus emociones a partir de la subjetividad. Entonces, ahí vemos que hay una diferencia clara entre el género lírico y el género épico. El género épico, alumno, es aquel donde el autor narra hechos y es objetivo, o sea, cuenta hechos de su mundo externo. En cambio, en el género lírico, no. En el género lírico, el yo poético nos habla de su mundo subjetivo, es decir, nos habla de sus emociones. Ujú. Ahora, dentro del género lírico encontramos especies. Por ejemplo, encontramos la oda. La oda. La oda es una composición que expresa un elogio o
alabanza. Claro, una oda es una composición donde el autor alaba a una persona, alaba a un hecho, ¿sí? La oda es una composición que expresa un elogio o una alabanza. Por ejemplo, tenemos la oda a la vida retirada. Esta oda la escribió el español Fray Luis de León. Ahí vamos a ver que Fray Luis de León alaba la vida del campo, alaba la vida del campo. También encontramos la elegía. La elegía es una composición que muestra la tristeza o el lamento. Ah, en una elegía, el autor muestra su melancolía por algún hecho, por alguna circunstancia triste. De repente, por la muerte de alguien, de repente por el abandono de la amada o por otras circunstancias, ¿no? La elegía es una composición donde el yo poético nos muestra su tristeza, su lamento por algún hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las coplas a la muerte de su padre del español Jorge Manrique. En esta obra vamos a ver que Jorge Manrique lamenta la pérdida de su padre, el caballero Rodrigo Manrique, ¿no? Ahí se lamenta por la muerte de su padre, Rodrigo Manrique. Bueno, también tenemos la égloga. La égloga es un poema de tema pastoril y amoroso. Es decir, una égloga es una composición donde los personajes principales son pastores, son pastores. Estos pastores, por lo general, van a ser utilizados por el autor como una especie de disfraz, ¿sí? El autor utiliza a los pastores para esconderse y poder decirle su amor a a una mujer amada. O tal vez el autor utiliza el pastor para mostrar sus lamentos por la ausencia de la amada o por el rechazo de la amada. Entonces, la égloga alumno se caracteriza porque va a utilizar pastores como personajes, ¿no? Pastores como personajes. Un ejemplo es la égloga Salicio y Nemoroso. Esa égloga la escribió el español Garcilaso de la Vega, ¿sí? Garcilaso de la Vega. También encontramos por aquí el epigrama. El epigrama es una composición muy breve de burla, de burla, ¿sí? En el epigrama vamos a ver que el autor busca ridiculizar a una persona o busca burlarse de algún hecho en particular, ¿no? Es una composición breve de burla. Un ejemplo, la poesía satírica del español Francisco de Quevedo, del español Francisco de Quevedo. Bien, tenemos por aquí dos estrofas, y vamos a identificar a qué género, perdón, a qué especie del género lírico pertenece. ¿Ya? Vamos a identificar a qué especie del género lírico pertenece. A ver, dice, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. A ver, notamos que el yo poético está planteando su alegría, ¿no? Dice, qué descansada vida. O sea, está mostrando pues su conformidad, ¿no? Que
hay un lugar donde la vida es más tranquila. ¿Y dónde es ese lugar? Aquí lo dice, ¿no? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido. El mundanal ruido se entiende que es la ciudad, la ciudad. Si alguien huye del mundanal ruido de la ciudad, entonces se va al campo, se va al campo. Y aquí lo dice, ¿no? Y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Es decir, aquella persona que sale de la ciudad y se va al campo puede vivir una vida tranquila y también puede alcanzar la sabiduría. Entonces, notamos que en estos versos se está alabando la vida del campo. Entonces, podríamos decir que esto es una oda, ¿no? Es la famosa oda a la vida retirada de Fray Luis de León, ¿no? La oda a la vida retirada de Fray Luis de León. A ver, tenemos otro. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Bueno, aquí el autor está usando un sentido figurado. Él dice, nuestra vida son los ríos. O sea, la vida del hombre es como un río. ¿Por qué? Porque así como el río también termina en un mar, y ese mar es la muerte, ¿no? Es la muerte. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. O sea, que todas las personas van a terminar en la muerte. La muerte no discrimina a nadie, ¿no? Todos somos iguales para la muerte, ¿no? Todos llegamos al mar que es la muerte. O sea, vemos que aquí el autor de alguna manera se está lamentando, ¿no? Porque el hombre solamente eh, va por la vida como si fuera un camino, ¿no? La vida para el yo poético solamente es un camino para llegar a la muerte. Entonces, ahí notamos que esto es una elegía. Esta es una elegía. Es las famosas coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, ¿no? Es una elegía. Bien, y también alumno, para terminar, vamos a hablar del género dramático. Ujú. El género dramático se realiza en un teatro, ¿sí? Es un género que se va a presentar en un teatro. Un teatro, vamos a ver por acá, es un escenario, es un escenario donde se ubican pues los actores y delante se ubica un público, ¿no? Un público. Bueno, el teatro, como tú sabes, puede tener un local especial o también se puede desarrollar en la calle, ¿no? También hemos visto que a veces hay teatro en la calle, ¿no? Ahora, el género dramático alumno se crea para ser representado ante un público a través del diálogo, ¿sí? En el género dramático vamos a ver que las obras están estructuradas eh, en base a diálogos y también se puede apreciar el movimiento de los personajes. O sea, este género dramático alumno, vamos a ver que permite que el, el, el autor pueda lograr que los personajes tengan contacto directo con el público, ¿no? Con el público. Es un género que permite que haya un contacto directo entre los personajes de la obra con el público. Y bueno, el género dramático alumno puede estar escrito en prosa o también en verso, ¿no? Puede estar en prosa o en verso. Por eso, algunos afirman que el género dramático alumno es una mezcla de la objetividad y la subjetividad, ¿no?
Es una mezcla de la objetividad con la subjetividad. Bueno, las especies del género dramático son las siguientes. Tenemos la tragedia. La tragedia es una representación teatral con un final fatal, ¿sí? Es una representación teatral con un final fatal. Es decir, una tragedia termina en la muerte de algún personaje o en otro hecho lamentable, ¿no? Tiene un final fatal. Ejemplo, la tragedia Edipo Rey de Sófocles, ¿sí? Edipo Rey de Sófocles, o la tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare, ¿no? De William Shakespeare. También podríamos anotar la tragedia Bodas de Sangre del español Federico García Lorca, ¿no? Boda de Sangre de Federico García Lorca. Otra especie es la comedia. Ujú. La comedia, alumno, es una representación que por lo general presenta hechos graciosos, y tiene un final feliz, tiene un final feliz. O sea, el final está acorde con lo que desea el público. Tiene un final feliz, está acorde con lo que desea el público. Un ejemplo de comedia es la obra Las nubes del autor griego Aristófanes, o también la obra El sí de las niñas del español Leandro Fernández de Moratín. Ujú. También podríamos anotar eh, al autor Manuel Asensio Segura, es un autor peruano, Manuel Asensio Segura, y su comedia Ñacatita, ¿no? La comedia Ñacatita. Otra especie del género dramático es el drama. El drama, alumno, es la combinación de la tragedia con la comedia. Ujú. En un drama vamos a encontrar que hay hechos fatales, pero también vamos a encontrar hechos graciosos, hechos fatales y hechos graciosos. Bueno, el drama, alumno, el drama fue iniciado por este autor español llamado Lope de Vega. A él se le considera el iniciador del drama moderno, y su obra más conocida es la obra Puente de Juno, ¿no? Puente de Juno. También podríamos anotar eh, la obra La vida es sueño, del español Calderón de la Barca. Ujú. La vida es sueño de Calderón de la Barca también es un drama. O podríamos anotar la obra Ollantay. La obra Ollantay, de autor anónimo, pertenece al teatro de la literatura colonial, ¿no? Al teatro de la literatura colonial aquí en Perú. Ujú. Otra especie, alumno, es el auto sacramental. El auto sacramental es una representación que expresa una temática religiosa, ¿sí? El auto sacramental, alumno, es una obra de teatro que se produce en el patio de las iglesias, ¿sí? En el patio de las iglesias. Tiene un solo acto y un contenido religioso. Tiene un solo acto y un contenido religioso. Un ejemplo es la obra El Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Ese es un auto sacramental. El Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca. Bueno, tenemos aquí dos fragmentos de obras de teatro y vamos a identificar a qué especie pertenece. A ver, dice, Jesús, ¿te se ha metido el demonio dentro del cuerpo, mujer? ¿No ves que no puede ser feliz ese matrimonio con don Alejo? ¿Qué he oído? Rufina, cabal,
Con él, sí, señor. Jesús, un sempiterno hablador, ¿le quieres dar por marido? Un sanguango con más dengues que mosita currutaca, más hueco que una petaca y lleno de perendengues, un fatuo que rompe al día un par o dos de botines, registrando figurines de una en otra sastrería, un baboso, un dominguejo, cuyo trato nadie estima y que sirve en todo Lima de hazmerreír y de gracejo. Bueno, ahí encontramos que se produce una discusión, ¿no? Jesús y Rufina están discutiendo porque al parecer eh, ellos tienen pues una hija, ¿no? Tienen una hija y Rufina quiere que se case con don Alejo, pero su esposo Jesús no está de acuerdo, ¿no? Le dice que este hombre es visto mal en- en- en la calle, que es una persona mayor, ¿no? Es una persona mayor para su hija, ¿no? Entonces, como vemos aquí, la discusión se da de manera graciosa, ¿no? De manera graciosa. Entonces, podríamos decir que esto es una comedia. Claro, esto pertenece a la comedia ñacatita del peruano Manuel Asensio Segura, ¿sí? Y por aquí tenemos otro fragmento. No seas un estorbo, hombre. Aquí mismo te ahogaría. Así no sigas hablando, que te rasgo entre mis manos, dice Ollanta, ¿no? Piquichaqui le responde, ¿qué haces que no me arrastras lo mismo que a un perro muerto? Entonces no me dirías, anda, corre, Piquichaqui, ve a buscarla. Así cada año, cada noche, cada día. Ollanta, ya te he dicho, Piquichaqui, si la muerte con su hoz y todos los cerros juntos contra mí se levantaran, como enemigos a ellos ahora mismo, yo haría frente, combatiéndolos con fuerza. Yo entre la vida y la muerte caigo a los pies de mi estrella. Bueno, también encontramos en este fragmento una discusión, ¿sí? Ollanta está discutiendo con Piquichaqui porque Piquichaqui al parecer le ha dicho algo que no le ha gustado y Ollanta lo ha amenazado a Piquichaqui con matarlo. Y Piquichaqui se le enfrenta, ¿no? Le dice, ya pues, mátame, ¿no? Como a un perro, le dice, ¿no? Y ya después a quién le preguntarás, anda, corre, Piquichaqui, anda a buscar a Cusicoyor. ¿Qué está haciendo Cusicoyor? O sea, ahí Piquichaqui se le está enfrentando, ¿no? A Ollanta, ¿no? Que lo ha amenazado. Y Ollanta le dice, ¿no? Que él no le tiene miedo a nada, ¿no? Que se enfrentaría contra quien sea por el amor de esa mujer, ¿no? Que le llama Estrella. Entonces, ahí alumno vemos que en el fragmento hay parte graciosa, ¿no? Con Piquichaki y también hay una parte fatal, ¿no? Fatal. Entonces, aquí vemos que esto sería un drama. Esto es un drama. Esto pertenece a la obra Ollantay de autor anónimo, ¿no? De autor anónimo. Bien, entonces, con eso estamos terminando nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho por su atención y ya estaríamos pasando a resolver las preguntas del boletín en otro video. Les recomiendo que ustedes, muchachos, intenten responder las preguntas del boletín y luego ya pueden pasar a ver el video de las respuestas, ¿no? De las respuestas. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.